Hola, buen día, buena tarde, buena noche, aunque yo estoy grabando de noche. El día de hoy estoy pensando en dos hermanas que por culpa de una tradición se convierten en rivales, Raquel y Lea, las dos esposas de Jacob. Jacob, el que conocemos en la Biblia como el engañador, a quien Dios en algún momento en una lucha que este hombre tuvo, eh, de la cual sacamos incluso una canción que dice: Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición, donde se dice que en una noche, en una vigilia, le dijo a Dios, al ángel que lo visitaba, ir en representación de Dios, le dijo: no te suelto hasta que tú no me bendigas. A raíz de eso, él queda dislocado en la cadera, queda cojo de por vida, pero queda bendecido. Se le cambia el nombre y se conoce como uno de los patriarcas de Israel. Quieto, ahí está Mufasa, mi gato. Este patriarca, a este patriarca por una costumbre de la tribu donde él estaba viviendo y, y pues huyendo de una circunstancia que él ya había vivido previamente con su hermano, en el que le había quitado su primogenitura, su herencia, todo lo suyo. Allí da con un hombre que lo engaña y es su suegro. Y a raíz de ese engaño él queda con dos mujeres, de las cuales hablaremos posteriormente. Pero me impacta que aunque las dos se convierten en rivales, aunque las dos tienen historias interesantes, paralelas, una fue amada, la otra fue rechazada, pero aún rechazada y todo, pues Dios vio que ella era rechazada, la bendice, le da 6 hijos propios, 2 hijos a través de una esclava, y finalmente es enterrada con, digamos que tal vez su amor, el amor de su vida, Jacob, mientras que la otra, la amada, fue enterrada en otro lugar y vivió mucho menos tiempo que el tiempo que vivió Lea. Pero la rivalidad de estas dos hermanas, las circunstancias que ellas vivieron, no es el tema que más me interesa en este momento. Sí es interesante, sí es importante, pero me interesa el tema del vientre subrogado o la esclavitud que existe actualmente. Ucrania, por ejemplo, vive esos altos índices de esclavitud y es contratar un vientre para que puedan engendrar nuestro hijo. Y entonces otras personas tengan ese hijo, tengan ese embarazo, pero ese hijo sea tuyo. Resulta que no es una costumbre o una tradición actual, no existía en la Biblia y te lo voy a mostrar. Hablemos de Génesis 30, versículos 6, 7, 8 y podríamos decir hasta el 13. Entonces hablemos de Raquel. El versículo 6 dijo: entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Pero en el versículo anterior, lo que dio lugar a este niño que se llamaba Dan es esto. Ella en el versículo 3 le dice a su esposo lo siguiente: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, es decir, ten relaciones sexuales con ella, y dará a luz sobre mis rodillas. Pero aparte de que engendraría este hijo, la costumbre era que tenía que dar a luz en sus rodillas como para simular que ese hijo nacía del vientre de la persona que la había subrogado. Y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella, es decir, tuvo relaciones con ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Recordemos que se llamaba Dan. Y posteriormente concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido. Luchó incluso contra Dios y con mi hermana. ¿Sí? Puso como a Dios de intermediario de esa lucha con su hermana, porque digamos que el honor se salvaba cuando una mujer tenía hijos. De tal manera que si no tenía hijos, para ellas en estas culturas era una afrenta, una vergüenza. Y el nombre que le pusieron a este segundo hijo fue Nectalí.
Estos hijos entonces se llamaron Dan y Neftalí, hijos de Raquel, pero a través de un vientre subrogado. En ese vientre subrogado encontramos un personaje que se llama Bila.